Materias comunes. Ley 30.714, Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú por torero. 731. Es el responsable de ejercer autoridad en todo lugar y circunstancia, así como mantener la disciplina mediante la instrucción, el mando justo, el buen ejemplo y la imparcialidad. Respuesta: el superior. 732. El superior es el responsable de ejercer autoridad en todo lugar y circunstancia, así como mantener la disciplina mediante. Respuesta: la instrucción, el mando justo, el buen ejemplo y la imparcialidad. 733. Obedecerá las órdenes recibidas siempre que no sean contrarias a lo señalado en la Constitución Política del Perú y la normatividad vigente y dará cuenta de su cumplimiento al superior que las impartió. Respuesta: el subordinado. 734. ¿Qué sucede cuando algún miembro de la Policía Nacional del Perú, en situación de retiro, se considere afectado por una conducta que constituya infracción cometida por otro miembro de la institución en situación de actividad? Respuesta: podrá solicitar la investigación o sanción correspondiente. 735. Surte efecto inmediato por su propia naturaleza, no siendo necesaria la emisión de resolución adicional alguna. Respuesta: la resolución de sanción por infracción grave y muy grave firme debidamente notificada. 736. Se notifica de inmediato al infractor y se remitirá a la Dirección Ejecutiva de Personal dentro del plazo de 3 días hábiles, para su codificación, sistematización y archivo en el legajo personal. Respuesta: la sanción por infracción leve. 737. ¿Qué sucede cuando algún miembro de la Policía Nacional del Perú, en situación de disponibilidad, se considere afectado por una conducta que constituya infracción cometida por otro miembro de la institución en situación de disponibilidad? Respuesta: podrá solicitar la investigación o sanción correspondiente. 738. ¿Cuándo el personal de la Policía Nacional del Perú podrá informar o dar entrevistas a través de los medios de comunicación social? Respuesta: cuando tenga autorización expresa de su comando. 739. ¿Cuándo el personal de la Policía Nacional del Perú podrá informar o dar entrevistas a través de los medios de comunicación social? Respuesta: cuando tenga autorización expresa de los órganos encargados del sistema de información y comunicación social de la institución. 740. Señale uno de los criterios a considerar para determinar la sanción a imponer. Respuesta: las circunstancias en que se cometió la infracción. 741. Señale uno de los criterios a considerar para determinar la sanción a imponer. Respuesta: la magnitud de los daños y perjuicios ocasionados. 742. Señale uno de los criterios a considerar para determinar la sanción a imponer. Respuesta: la reparación o resarcimiento oportuno del daño antes de la sanción. 743. Señale uno de los criterios a considerar para determinar la sanción a imponer. Respuesta: los antecedentes administrativo-disciplinarios registrados en el reporte de información personal de la Policía Nacional del Perú. 744. Señale uno de los criterios a considerar para determinar la sanción a imponer. Respuesta: el grado de colaboración para el esclarecimiento de los hechos. 745. Señale uno de los criterios a considerar para determinar la sanción a imponer. Respuesta: uso del cargo para cometer la infracción. 746. Señale uno de los criterios a considerar para determinar la sanción a imponer. Respuesta: la confesión espontánea y sincera. 747. Señale uno de los criterios a considerar para determinar la sanción a imponer. Respuesta: mayor responsabilidad del efectivo más antiguo en la comisión de la infracción.
748. Procedimiento administrativo disciplinario por infracción leve, habiendo constatado o tomado conocimiento de la comisión de infracción leve del investigado. Se notifica por escrito la imputación de la infracción para que formule el descargo por escrito al superior que sanciona. ¿En qué plazo el investigado debe presentar sus descargos? Respuesta: un día hábil. 749. Procedimiento administrativo disciplinario por infracción leve. ¿Qué plazo tiene el sancionado para apelar la sanción impuesta por el superior? Respuesta: 3 días hábiles. 750. Procedimiento administrativo disciplinario por infracción leve. En segunda instancia resuelve el jefe de unidad o subunidad policial donde presta servicios el superior que sanciona, en el plazo de... Respuesta: 5 días hábiles. 751. La resolución absolutoria en el procedimiento administrativo disciplinario implica que el investigado que se encuentre con medida de suspensión temporal del servicio será reincorporado automáticamente al servicio activo, no considerándose como interrupción del tiempo de servicios, el periodo que duró dicha medida y reintegrándosele solo. Respuesta: el 50% no percibido de la remuneración consolidada por el periodo que duró la medida. 752. El procedimiento administrativo disciplinario para infracciones graves o muy graves se inicia con la notificación de la resolución de inicio del procedimiento administrativo disciplinario, emitida por el órgano de investigación correspondiente, para que el investigado tome conocimiento y ejerza su derecho a la defensa, debiendo formular sus descargos en un plazo no mayor de... Respuesta: 10 días hábiles de recibida válidamente la notificación. 753. Procede recurso de apelación contra. Respuesta: las resoluciones de sanción. 754. Constituye una circunstancia atenuante. Respuesta: la confesión sincera y espontánea de haber cometido la infracción o colaboración en la investigación para el mejor esclarecimiento de los hechos. 755. Cometer la infracción en presencia de subordinados. Respuesta: constituye una circunstancia agravante. 756. Constituye una circunstancia atenuante. Respuesta: tener menos de 3 meses como egresado de las escuelas de formación o encontrarse en periodo de asimilación. 757. La reincidencia en la comisión de infracciones administrativas. Respuesta: constituye una circunstancia agravante. 758. La confesión sincera y espontánea de haber cometido la infracción o colaboración en la investigación para el mejor esclarecimiento de los hechos. Respuesta: constituye una circunstancia atenuante. 759. Tener menos de 3 meses como egresado de las escuelas de formación o encontrarse en periodo de asimilación. Respuesta: constituye una circunstancia atenuante. 760. Obrar como colaborador en la investigación para el esclarecimiento de los hechos. Respuesta: constituye una circunstancia eximente. 761. Obrar por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza. Respuesta: constituye una circunstancia eximente. 762. Causar daño por evitar otro mayor, siempre que este último sea efectivo y no se pueda razonablemente exigir al autor el sacrificio del bien amenazado y que, dadas las circunstancias, no haya podido emplear otro medio menos perjudicial. Respuesta: constituye una circunstancia eximente. 763. Proceder en virtud de obediencia al superior, siempre que la orden de éste no sea manifiestamente ilícita. Respuesta: constituye una circunstancia eximente. 764. Obrar bajo el estado de enfermedad psicótica acreditada, que haya impedido totalmente al actor apreciar el carácter ilícito del acto y suprimido su capacidad para obrar libremente.
Respuesta: constituye una circunstancia eximente. 765. Obrar por disposición de una norma legal, en cumplimiento de un deber o en virtud de un mandato judicial o privilegiando un derecho o un bien jurídico superior, siempre que se actúe con la diligencia debida. Respuesta: constituye una circunstancia eximente. 766. Obrar en salvaguarda de la vida o integridad física propia o de otras personas, actuando con la diligencia debida. Respuesta: constituye una circunstancia eximente. 767. El procedimiento administrativo disciplinario concluye. Respuesta: por muerte del investigado, prescripción de la potestad sancionadora disciplinaria o resolución firme de sanción o absolución. 768. Ser notificado de la resolución que pone fin al procedimiento administrativo disciplinario. Respuesta: es un derecho del investigado. 769. Respecto a los derechos del investigado, indique la respuesta correcta. Respuesta: acceder a la información relacionada a su caso, en cualquier fase del procedimiento administrativo disciplinario, observando las excepciones de ley. 770. Acceder a la información relacionada a su caso, en cualquier fase del procedimiento administrativo disciplinario, observado las excepciones de ley. Respuesta: es un derecho del investigado. 771. Obtener copias de los documentos, asumiendo su costo. Respuesta: es un derecho del investigado. 772. Solicitar, en caso de considerarlo necesario, informe oral ante el órgano de decisión. Respuesta: es un derecho del investigado. 773. Conocer los hechos que se le imputan, la infracción por la que es investigado y la sanción que le correspondería, constituye. Respuesta: un derecho del investigado. 774. La verificación documentaria, constituye. Respuesta: una de las acciones previas que pueden realizarse para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. 775. El plazo para la realización de las acciones previas no será mayor de. Respuesta: 30 días hábiles. 776. Son diligencias que pueden disponer y realizar los órganos de investigación competentes, solo cuando sea necesario identificar al presunto infractor o infractores o ubicar y acopiar indicios, evidencias, elementos de prueba y otros que sean pertinentes para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Respuesta: las acciones previas. 777. Las visitas de constatación, constituye. Respuesta: una de las acciones previas que pueden realizarse para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. 778. Constituye una función del Tribunal de Disciplina Policial. Respuesta: conoce y resuelve en apelación o consulta las absoluciones y sanciones de infracciones graves y leves, siempre que éstas hayan sido imputadas con infracciones muy graves en un mismo procedimiento administrativo disciplinario. 779. Constituye una función del Tribunal de Disciplina Policial. Respuesta: conocer y resolver los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones que disponen medidas preventivas por infracciones muy graves en caso de oficiales generales. 780. Constituye una función del Tribunal de Disciplina Policial. Respuesta: conocer y resolver en última y definitiva instancia los recursos de apelación contra las resoluciones que imponen sanciones por infracciones muy graves, así como las sanciones impuestas por el Inspector General de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, conoce y resuelve las resoluciones expedidas por los órganos disciplinarios competentes, conforme lo establece esta ley. 781. Constituye una función de los órganos de decisión del sistema disciplinario.
Respuesta: poner en conocimiento de la Dirección Ejecutiva de Personal de la Policía Nacional del Perú para su registro y ejecución correspondiente, la resolución, debidamente notificada al interesado, que resuelve el procedimiento administrativo disciplinario. 782. Constituye una función de los órganos de decisión del sistema disciplinario. Respuesta: poner en conocimiento del interesado la resolución que resuelve el procedimiento administrativo disciplinario. 783. Constituye una función de los órganos de decisión del sistema disciplinario. Respuesta: disponer a los órganos de investigación la realización de acciones de investigación complementarias, en caso resulte necesario. 784. Constituye una función de los órganos de decisión del sistema disciplinario. Respuesta: resolver mediante resolución debidamente motivada el procedimiento administrativo disciplinario por la comisión de infracciones graves y muy graves, según corresponda. 785. Constituye una función de los órganos de decisión del sistema disciplinario. Respuesta: evaluar las investigaciones realizadas por los órganos de investigación por la comisión de infracciones graves y muy graves, según corresponda. 786. Constituye una función de los órganos de decisión del sistema disciplinario. Respuesta: atender el pedido de informe oral que pudiese efectuar el investigado, señalando lugar, fecha y hora. 787. Constituye una función de los órganos de decisión del sistema disciplinario. Respuesta: recibir el informe elaborado por el órgano de investigación, poniendo en conocimiento de tal hecho al investigado. 788. Es competente para resolver en primera instancia los procedimientos administrativo-disciplinarios investigados por la Oficina de Asuntos Internos por la Comisión de Infracciones Graves y Muy Graves. Respuesta: el Inspector General de la Policía Nacional del Perú. 789. Es competente para resolver en primera instancia los procedimientos administrativos disciplinarios por la Comisión de Infracciones Graves y Muy Graves, considerando el lugar donde se cometió la infracción. Respuesta: la Inspectoría Descentralizada de la Policía Nacional del Perú. 790. Constituye una función de los órganos de investigación del sistema disciplinario. Respuesta: poner en conocimiento de la autoridad competente la existencia de indicios razonables que hagan presumir la comisión de un delito, sin perjuicio de la investigación disciplinaria. 791. Constituye una función de los órganos de investigación del sistema disciplinario. Respuesta: formular el informe administrativo disciplinario correspondiente recomendando las acciones o sanciones que correspondan. 792. Constituye una función de los órganos de investigación del sistema disciplinario. Respuesta: disponer o levantar las medidas preventivas a las que se refiere la presente norma. 793. Constituye una función de los órganos de investigación del sistema disciplinario. Respuesta: investigar en el marco del procedimiento administrativo disciplinario los hechos en los cuales se encuentra involucrado el personal policial, que constituyan infracciones graves o muy graves tipificadas en la presente ley. 794. Constituye una función de los órganos de investigación del sistema disciplinario. Respuesta: emitir y notificar las resoluciones de inicio del procedimiento administrativo disciplinario. 795. Constituye una función de los órganos de investigación del sistema disciplinario. Respuesta: realizar acciones previas para el acopio de indicios o evidencias que sustenten el inicio o no del procedimiento administrativo disciplinario. 796. Es competente para realizar investigaciones cuando se encuentren involucrados oficiales generales de la Policía Nacional del Perú. Respuesta: la Oficina General de Integridad Institucional a través de la Oficina de Asuntos Internos. 797.
Para ser designado miembro del Tribunal de Disciplina Policial se requiere. Respuesta: contar con título profesional de abogado y colegiatura hábil. 798. El plazo de la etapa de investigación para las infracciones graves será de. Respuesta: 20 días hábiles. 799. El plazo ordinario de la etapa de investigación para las infracciones muy graves será de. Respuesta: 35 días hábiles. 800. La facultad para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario para la determinación de la existencia de infracciones disciplinarias tipificadas en la presente ley, prescribe por el transcurso de los siguientes plazos. Respuesta: por infracciones muy graves, a los 4 años de cometidas. 801. La facultad para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario para la determinación de la existencia de infracciones disciplinarias tipificadas en la presente ley, prescribe por el transcurso de los siguientes plazos. Respuesta: por infracciones graves, a los 2 años de cometidas. 802. El personal suspendido temporalmente del servicio no ejercerá ningún cargo en la Policía Nacional del Perú y mientras dure la medida preventiva percibirá el. Respuesta: 50% de la remuneración consolidada. 803. Se impone cuando el investigado se encuentra privado de su libertad, por mandato del órgano jurisdiccional, sin sentencia condenatoria firme, durante el tiempo de privación de libertad e interrumpe el tiempo de servicios. Respuesta: cese temporal del empleo. 804. La aplicación de esta medida conlleva a que temporalmente el efectivo policial sea asignado a otro cargo, y es dispuesto por el escalón superior al que pertenece o por la Dirección Ejecutiva de Personal de la Policía Nacional del Perú. Nos referimos a. Respuesta: separación temporal del cargo. 805. Señale una medida preventiva. Respuesta: cese temporal del empleo. 806. Señale una medida preventiva. Respuesta: suspensión temporal del servicio. 87. Constituyen de mérito ni sanción administrativa. Respuesta: la suspensión temporal del servicio. 808. Son disposiciones administrativas de carácter provisional, que se imponen por la presunta comisión de infracciones muy graves en los casos en la presente ley. Respuesta: medidas preventivas. 89. Constituyen de mérito ni sanción administrativa. Respuesta: la separación temporal del cargo. 810. Es la separación definitiva de la situación de actividad que impone el órgano disciplinario competente por la comisión de una infracción muy grave. Respuesta: pase a la situación de retiro por medida disciplinaria. 811. El pase a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria implica la disminución de. Respuesta: 3 puntos y 5 décimas de la nota anual de disciplina por cada mes que se mantuvo fuera de la situación de actividad. 812. El pase a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria es la separación temporal de la situación de actividad por un periodo de. Respuesta: 6 meses a 2 años. 813. Es la separación temporal de la situación de actividad por un periodo de 6 meses a 2 años que impone el órgano disciplinario competente por la comisión de una infracción muy grave. Respuesta: pase a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria. 814. Cada día de sanción de rigor implica la disminución de. Respuesta: 1 punto y 3 décimas de la nota anual de disciplina. 815. Es la sanción escrita por la comisión de infracciones graves que impone el órgano disciplinario competente. Respuesta: sanción de rigor. 816. La sanción simple se extiende de. Respuesta: 1 a 10 días. 817.
Cada día de sanción simple implica la disminución de... Respuesta: 0,8 de punto de la nota anual de disciplina. 818. Es la sanción escrita que impone el superior jerárquico u órgano disciplinario competente al infractor por la comisión de infracciones leves. Respuesta: sanción simple. 819. Es la sanción escrita que impone el superior jerárquico u órgano disciplinario competente al infractor por la comisión de infracciones leves. Respuesta: amonestación. 820. Constituye una clase de infracción. Respuesta: grave. 821. Constituye una clase de infracción. Respuesta: new y graves. 822. Según su gravedad, las infracciones se clasifican en... Respuesta: leves, graves y muy graves. 823. Constituye el medio empleado para transmitir y recibir órdenes, disposiciones, requerimientos, consignas y documentos en general a través de la línea de comando establecida en la organización policial. Respuesta: el conducto regular. 824. Son acciones u omisiones que atentan contra las obligaciones y deberes establecidos en el ordenamiento legal de la Policía Nacional del Perú, y especialmente aquellas relacionadas con los bienes jurídicos protegidos por la presente norma. Respuesta: las infracciones. 825. Las órdenes deben cumplirse en el... Respuesta: tiempo, lugar y modo indicado por el superior. 826. El conducto regular es... Respuesta: de observancia obligatoria. 827. Toda orden debe de ser... Respuesta: lícita, lógica, oportuna, clara, coherente y precisa. 828. Se ejercita mediante órdenes verbales o escritas que deben ser cumplidas a cabalidad dentro del marco legal. Respuesta: el comando. 829. La facultad disciplinaria sancionadora para infracciones graves y muy graves corresponde a... Respuesta: Inspectoría Descentralizada competente, a la Inspectoría Macrorregional, a la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú y al Tribunal de Disciplina Policial. 830. El personal de la Policía Nacional del Perú está facultado para sancionar al personal de igual grado bajo su... Respuesta: comando. 831. El ejercicio del mando y comando es... Respuesta: irrenunciable. 832. La facultad disciplinaria sancionadora para infracciones leves es inherente al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de... Respuesta: actividad. 833. Debido a la naturaleza de la función o misión policial, el comando de las unidades y dependencias policiales debe ser asumido por personal policial de armas, aun cuando se encuentre presente personal de servicios de mayor grado o antigüedad. El párrafo anterior se refiere a... Respuesta: ejercicio del comando. 834. Es la facultad que tiene el superior en situación de actividad para dirigirse a un subordinado, en razón de su categoría, jerarquía, grado y antigüedad e impartir órdenes de carácter general. Respuesta: el mando. 835. Respecto a la subordinación, seleccione la respuesta correcta. Respuesta: existe subordinación hacia el superior en razón del grado, antigüedad o cargo. 836. El personal de la Policía Nacional del Perú debe mantener cordiales relaciones con los funcionarios públicos y con los representantes de las instituciones privadas. El enunciado corresponde a... Respuesta: signos y expresiones de respeto. 837. Los jefes de las unidades policiales al asumir el cargo, presentarán su saludo en forma personal o por escrito, a las autoridades que correspondan. El enunciado corresponde a...
Respuesta: signos y expresiones de respeto. 838. La presentación y reconocimiento para el ejercicio del comando o desempeño del cargo son obligatorios y se ejecutarán en ceremonia conforme a lo dispuesto en el reglamento respectivo. El enunciado corresponde a. Respuesta: signos y expresiones de respeto. 839. La manera de presentarse al superior debe ser con pulcritud en el vestir y buenos modales. El personal está obligado a usar el uniforme o el traje civil con sobriedad, decoro, aseo y corrección. El enunciado corresponde a. Respuesta: signos y expresiones de respeto. 840. El saludo reglamentario al superior es obligatorio en todo lugar o circunstancia, éste tiene el deber de contestarlo. El subordinado ante la presencia del superior debe ponerse de pie y adoptar la posición de atención. Entre personal de igual grado, el menos antiguo está obligado a saludar reglamentariamente. En caso de duda, cualquiera de ellos puede anticiparse, demostrando así su cortesía, disciplina y educación. El enunciado corresponde a. Respuesta: signos y expresiones de respeto. 841. Son aquellos que norman las relaciones internas y externas entre los miembros de la institución y demás autoridades, y con la ciudadanía en general. Respuesta: signos y expresiones de respeto. 842. El personal de la Policía Nacional del Perú sancionado con resolución firme por la comisión de infracción grave o muy grave que afecte la función que venía desempeñando, no podrá continuar ni volver a ser asignado al cargo que ocupaba al momento de cometer la infracción o en funciones análogas en otra unidad, por un periodo de. Respuesta: 5 años. 843. El personal policial brinda un trato cortés y respetuoso al ciudadano. Respuesta: trato debido. 844. Son los mandatos o reglas de cumplimiento obligatorio del personal policial dentro y fuera del servicio, garantiza el respeto de los bienes jurídicos protegidos. Respuesta: normas de conducta. 845. Es el conjunto de actividades que ejecuta el personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad para el cumplimiento de la misión y funciones institucionales, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Política del Perú, las leyes y reglamentos. Respuesta: servicio policial. 846. Su observancia genera confianza y respeto en las personas, la sociedad, la patria y la institución. Respuesta: ética policial. 847. También se aplicará al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, siempre que las presuntas infracciones se hayan cometido mientras se encontraba en situación de actividad o disponibilidad. Nos referimos a. Respuesta: el alcance de la Ley 30.714. 848. Comprende al personal policial en situación de actividad y disponibilidad. Nos referimos a. Respuesta: el alcance de la Ley 30.714. 849. Establecer las normas y procedimientos administrativo-disciplinarios destinados a prevenir, regular y sancionar las infracciones cometidas por el personal de la Policía Nacional del Perú, constituye. Respuesta: el objeto de la Ley 30.714. 850. Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el infractor en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Corresponde al principio de respuesta y retroactividad. 851. Mediante el cual nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. Corresponde al principio de respuesta, igualdad. 852. La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. Corresponde al principio de
Respuesta: causalidad. 853. Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. Corresponde al principio de. Respuesta: presunción de licitud. 854. El superior y los órganos disciplinarios deben cumplir su actuación dentro de los plazos establecidos, evitando actuaciones innecesarias que dificulten su desenvolvimiento. Corresponde al principio de. Respuesta: celeridad. 855. La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. Corresponde al principio de. Respuesta: culpabilidad. 856. El superior y los órganos disciplinarios actúan sin ninguna clase de discriminación o favoritismo entre el personal de la Policía Nacional del Perú, otorgándoles tratamiento objetivo y tutela igualitaria frente al procedimiento, en atención a los bienes jurídicos protegidos por la presente norma. Corresponde al principio de. Respuesta: imparcialidad. 857. Adecuación de la conducta a la infracción descrita y sancionada por la norma sin admitir interpretación extensiva o por analogía. Corresponde al principio de. Respuesta: tipicidad. 858. El personal que conozca de una investigación administrativo-disciplinaria o sea parte de la misma, está obligado a mantener reserva del contenido del procedimiento hasta su culminación. Corresponde al principio de. Respuesta: reserva. 859. El conocimiento de la comisión de una infracción obliga el inicio inmediato del procedimiento administrativo disciplinario correspondiente y compromete la responsabilidad del superior. Nos referimos al. Respuesta: principio de inmediatez. 860. El derecho a ser notificado corresponde al. Respuesta: principio del debido procedimiento. 861. Acceder al expediente corresponde al. Respuesta: principio del debido procedimiento. 862. El procedimiento disciplinario sancionador es independiente y distinto de los procesos jurisdiccionales civiles, penales u otros. Está orientada a establecer la responsabilidad administrativo-disciplinaria en las que incurre el personal de la Policía Nacional del Perú. Nos referimos al. Respuesta: principio de la autonomía de la responsabilidad administrativa. 863. El personal de la Policía Nacional del Perú está prohibido de. Respuesta: participar en manifestaciones públicas. 864. Para ser designado miembro del Tribunal de Disciplina Policial se requiere. Respuesta: tener estudios de especialización, ya sea en gestión pública, derecho constitucional administrativo, penal, laboral, ciencias policiales, gestión de recursos humanos o similares. 865. Para ser designado miembro del Tribunal de Disciplina Policial se requiere ser oficial general u oficial superior de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro con la especialidad de. Respuesta: control administrativo disciplinario. 866. Para ser designado miembro del Tribunal de Disciplina Policial se requiere tener comprobada docencia universitaria por el periodo no menor de. Respuesta: 10 años. 867. Tiene como función preparar todo lo necesario para que el tribunal pueda cumplir con sus funciones. Respuesta: la secretaria técnica de las salas del tribunal. 868. Tiene como función servir de enlace entre los órganos de investigación y el Tribunal de Disciplina Policial. Respuesta: la secretaría técnica. 869. Cada sala del tribunal contará con una secretaría técnica a cargo de un secretario técnico designado por.
Respuesta: resolución ministerial a propuesta de la sala correspondiente. 870. El presidente del Tribunal de Disciplina Policial es designado por el ministro del Interior por un periodo de. Respuesta: 3 años. 871. Cada sala del Tribunal de Disciplina Policial contará con una. Respuesta: Secretaría Técnica. 872. Es el órgano de gestión para la administración y funcionamiento del Tribunal de Disciplina Policial. Respuesta: la Presidencia del Tribunal de Disciplina Policial. 873. El presidente del Tribunal de Disciplina Policial es designado por. Respuesta: Ministro del Interior. 874. Podrá designarse como miembro de sala del Tribunal de Disciplina Policial al personal policial en situación de. Respuesta: actividad. 875. La función del miembro de sala del Tribunal de Disciplina Policial es. Respuesta: a tiempo completo. 876. Cada sala estará compuesta por 3 vocales, cuya designación y conformación se dispone por resolución ministerial por un periodo de 3 años, debiendo ser integrada por al menos un oficial general u oficial superior en situación de retiro, que cuente con la especialidad de control administrativo disciplinario, de acuerdo a lo establecido por él. Respuesta: Decreto Legislativo 1291. 877. El presidente de cada una de las salas del Tribunal de Disciplina Policial será elegido por los integrantes de la sala respectiva, por el periodo de. Respuesta: 1 año. 878. Cada sala del Tribunal de Disciplina Policial estará compuesta por 3 vocales, cuya designación y conformación se dispone por resolución ministerial por un periodo de 3 años, debiendo ser integrada por al menos un oficial general u oficial superior en situación de retiro, que cuente con la especialidad de. Respuesta: control administrativo disciplinario. 879. La designación de los vocales de la sala del Tribunal de Disciplina Policial se formaliza con. Respuesta: resolución ministerial. 880. Cada sala del Tribunal de Disciplina Policial estará compuesta por 3 vocales, cuya designación y conformación se dispone por resolución ministerial por un periodo de. Respuesta: 3 años. 881. El Tribunal de Disciplina Policial tiene su sede principal en. Respuesta: la capital de la República. 882. ¿Por cuántos vocales está conformado cada sala del Tribunal de Disciplina Policial? Respuesta: 3 vocales. 883. El Tribunal de Disciplina Policial para el ejercicio de sus funciones cuenta con autonomía. Respuesta: técnica y funcional. 884. Es la última instancia administrativa en el procedimiento disciplinario iniciado por infracciones muy graves. Respuesta: el Tribunal de Disciplina Policial. 885. El Tribunal de Disciplina Policial es la última instancia administrativa en el procedimiento disciplinario iniciado por infracciones. Respuesta: new y graves. 886. ¿De quién depende el Tribunal de Disciplina Policial? Respuesta: depende del Ministro del Interior. 887. Constituye un impedimento para intervenir como integrante de los órganos del sistema disciplinario. Respuesta: existencia de enemistad manifiesta con el investigado o denunciante. 888. Constituye un impedimento para intervenir como integrante de los órganos del sistema disciplinario. Respuesta: ser deudor, acreedor, fiador del investigado o del denunciante, o tener intereses comunes con estos últimos. 889. Constituye un impedimento para intervenir como integrante de los órganos del sistema disciplinario.
Respuesta: ser denunciante de los hechos o haber sido denunciado antes por alguno de los investigados o denunciantes. 890. Constituye un impedimento para intervenir como integrante de los órganos del sistema disciplinario. Respuesta: haber participado en una investigación policial contra el investigado o denunciante. 891. Constituye un impedimento para intervenir como integrante de los órganos del sistema disciplinario. Respuesta: parentesco con el personal sujeto a investigación, con el denunciante o con los miembros del mismo órgano disciplinario, en calidad de cónyuge, conviviente o hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 892. ¿Qué órgano disciplinario es competente para resolver las quejas por defecto de tramitación formuladas contra el órgano de primera instancia? Respuesta: la Inspectoría Macrorregional. 893. ¿Qué órgano disciplinario es competente en segunda instancia para el caso de infracciones graves sancionadas por las inspectorías descentralizadas? Respuesta: la Inspectoría Macrorregional. 894. ¿Qué órgano disciplinario es competente para el caso de infracciones graves y muy graves, sancionadas por las inspectorías descentralizadas o el Inspector General de la Policía Nacional del Perú? Respuesta: el Tribunal de Disciplina Policial. 895. Constituye un órgano de decisión en segunda instancia, por la comisión de infracciones graves. Respuesta: la Inspectoría Macrorregional. 896. Constituye un órgano de decisión en segunda instancia, por la comisión de infracciones graves y muy graves. Respuesta: el Tribunal de Disciplina Policial. 897. Si dentro de la etapa de decisión por la comisión de infracciones muy graves, se ha incluido en el expediente correspondiente la imputación por hechos considerados como infracción grave o leve, ¿qué órgano disciplinario aplicará la sanción que corresponda? Respuesta: el Tribunal de Disciplina Policial. 898. Órgano disciplinario competente por la comisión de infracciones graves y muy graves, la cual evalúa las investigaciones realizadas por la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, para la imposición de las sanciones que correspondan, de ser el caso. Respuesta: el Inspector General de la Policía Nacional del Perú. 899. Órgano disciplinario competente por la comisión de infracciones graves y muy graves, la cual evalúa las investigaciones realizadas por las oficinas de disciplina, para la imposición de las sanciones que correspondan. Respuesta: la Inspectoría Descentralizada. 900. Constituye un órgano de decisión en primera instancia por la comisión de infracciones graves y muy graves. Respuesta: la Inspectoría Descentralizada competente. 901. Constituye un órgano de decisión en primera instancia por la comisión de infracciones graves y muy graves. Respuesta: el Inspector General de la Policía Nacional del Perú. 902. ¿Qué sucede cuando dentro de una investigación por infracciones graves o muy graves se identifican hechos que puedan ser considerados como una infracción leve? Respuesta: el órgano de investigación a cargo la incluirá en el procedimiento de investigación, solicitando los descargos correspondientes. 903. ¿De quién estará a cargo la Oficina de Asuntos Internos? Respuesta: estará a cargo de un profesional civil. 904. Realiza investigaciones extraordinarias de oficio o por disposición del ministro por la comisión de infracciones graves o muy graves, previa evaluación de la trascendencia o gravedad de los hechos a investigar. Respuesta: la Oficina General de Integridad Institucional, a través de la Oficina de Asuntos Internos. 905. Realiza investigaciones cuando se encuentran involucrados oficiales generales de la Policía Nacional del Perú. Respuesta: la Oficina General de Integridad Institucional, a través de la Oficina de Asuntos Internos.
906. Constituye un órgano de investigación por la comisión de infracciones graves y muy graves, cuando se encuentren involucrados oficiales generales de la Policía Nacional del Perú. Respuesta: la Oficina General de Integridad Institucional, a través de la Oficina de Asuntos Internos. 907. Constituye un órgano de investigación por la comisión de infracciones graves y muy graves. Respuesta: la Oficina General de Integridad Institucional, a través de la Oficina de Asuntos Internos. 908. Constituye un órgano de investigación, realizan investigaciones administrativo-disciplinarias por la comisión de infracciones muy graves, según su competencia territorial asignada. Respuesta: las oficinas de disciplina de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú. 909. ¿En qué casos el superior que conozca de una infracción deberá ponerla en conocimiento inmediato del órgano de investigación que corresponda? Respuesta: cuando el superior conozca de una infracción grave o muy grave. 910. Es quien al constatar o tomar conocimiento de la comisión de una infracción leve, impondrá la sanción que corresponda. Respuesta: el superior del investigado. 911. Es el miembro de la Policía Nacional del Perú de grado superior al investigado. Respuesta: superior del investigado. 912. El superior del investigado es el miembro de la Policía Nacional del Perú de grado superior al investigado, o que siendo del mismo grado lo tiene bajo su. Respuesta: comando. 913. La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú constituye un órgano disciplinario, a través de. Respuesta: Oficina de Disciplina de las Regiones Policiales. 914. La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú constituye un órgano disciplinario, a través de. Respuesta: Oficina de Disciplina de los Frentes Policiales. 915. La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú constituye un órgano disciplinario, a través de. Respuesta: Inspectorías descentralizadas. 916. La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú constituye un órgano disciplinario a través de. Respuesta: Oficina de Disciplina, OD, de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, según su competencia territorial, a cargo de un coronel de armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, de las direcciones. 917. La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú constituye un órgano disciplinario, a través de. Respuesta: Inspector General de la Policía Nacional del Perú. 918. La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú constituye un órgano disciplinario, a través de. Respuesta: Inspectoría Macrorregional. 919. Es un órgano disciplinario. Respuesta: el superior jerárquico del investigado. 920. Es un órgano disciplinario. Respuesta: el Tribunal de Disciplina Policial. 921. Es un órgano disciplinario. Respuesta: la Oficina de Asuntos Internos. 922. Es un órgano disciplinario. Respuesta: la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú. 923. Tienen por finalidad investigar o imponer sanciones, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y su reglamento. Respuesta: los órganos disciplinarios. 924. La potestad sancionadora disciplinaria se ejerce en el marco de lo establecido en la presente ley, sustentando en un procedimiento. Respuesta: administrativo disciplinario. 925. La potestad sancionadora disciplinaria se ejerce en el marco de lo establecido en la presente ley, sustentado en un procedimiento administrativo disciplinario y es atribuido. Respuesta: al superior,
a las oficinas de disciplina, a las inspectorías descentralizadas, a las inspectorías macrorregionales, al Inspector General de la Policía Nacional del Perú y al Tribunal de Disciplina Policial. 926. Se ejerce en el marco de lo establecido en la presente ley, sustentando en un procedimiento administrativo disciplinario, y es atribuido al superior, a las oficinas de disciplina, a las inspectorías descentralizadas, a las inspectorías macrorregional, al Inspector General de la Policía Nacional del Perú y al Tribunal de Disciplina Policial. Respuesta: la potestad sancionadora disciplinaria. 927. Tienen la obligación de colaborar con los órganos del sistema disciplinario, brindando en forma oportuna, completa y precisa, toda la información y el apoyo que les sea requerida. Respuesta: el personal policial de las diferentes unidades de la Policía Nacional del Perú. 928. Es el conjunto de órganos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú, que actúan integrados en materia de fiscalización, evaluación, investigación y sanción disciplinaria. Respuesta: el sistema disciplinario policial. 929. El sistema disciplinario policial es el conjunto de órganos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú, que actúan integrados en materia de respuesta, fiscalización, evaluación, investigación y sanción disciplinaria. 930. Debe estar debidamente motivado mediante una relación concreta y directa de los hechos probados y la exposición de las razones jurídicas y normativas, individualizando al infractor o infractores, la tipificación, la sanción impuesta y su duración, según corresponda. Respuesta: el acto o la resolución que dispone la sanción disciplinaria. 931. La resolución de sanción por infracción grave y muy grave firme debidamente notificada, surte efecto inmediato por su propia naturaleza, no siendo necesaria la emisión de resolución adicional alguna. Copia certificada de la resolución y del cargo de recepción será remitida a la Dirección Ejecutiva de Personal dentro del plazo de respuesta: 3 días hábiles. 932. La sanción por infracción leve se notifica de inmediato al infractor y se remitirá a la Dirección Ejecutiva de Personal dentro del plazo de respuesta: 3 días hábiles. 933. El subordinado podrá acudir al superior inmediato o a una instancia superior cuando las solicitudes sean negadas o demoradas injustificadamente por el superior jerárquico a quien se recurrió. A esto se le denomina respuesta: excepción del conducto regular. 934. El conducto regular excepcionalmente puede ser obviado, cuando respuesta: las solicitudes sean negadas o demoradas injustificadamente por el superior jerárquico a quien se recurrió. 935. Podrá continuar ni volver a ser asignado al cargo que ocupaba al momento de cometer la infracción o en funciones análogas en otra unidad, por un periodo de 6 años. Respuesta: el personal de la Policía Nacional del Perú sancionado con resolución firme por la comisión de infracción grave o muy grave que afecte la función que venía desempeñándose. 936. El personal de la Policía Nacional del Perú sancionado con resolución firme por la comisión de infracción grave o muy grave que afecte la función que venía desempeñando, no podrá continuar ni volver a ser asignado al cargo que ocupaba al momento de cometer la infracción o en funciones análogas en otra unidad, por un periodo de respuesta: 5 años. 937. El personal de la Policía Nacional del Perú sancionado con resolución firme por la comisión de infracción grave o muy grave que afecte la función que venía desempeñando, no podrá continuar ni volver a ser asignado al cargo que ocupaba al momento de cometer la infracción o en funciones análogas en otra unidad, por un periodo de 5 años. ¿Quién realizará las acciones necesarias para su cumplimiento? Respuesta: la Dirección Ejecutiva de Personal de la Policía Nacional del Perú.
938. El personal de la Policía Nacional del Perú sancionado con resolución firme por la comisión de infracción grave o muy grave que afecte la función que venía desempeñando, no podrá continuar ni volver a ser asignado al cargo que ocupaba al momento de cometer la infracción o en funciones análogas en otra unidad, por un periodo de 5 años. El párrafo anterior se encuentra en el capítulo 3, Normas de conducta, referida a respuesta, impedimento en el desempeño del cargo. 939. El personal de la Policía Nacional del Perú está prohibido de respuesta, usar su profesión contra los intereses de la institución policial. 940. El personal de la Policía Nacional del Perú está prohibido de respuesta, participar en actos de petición en conjunto. 941. Cuando algún miembro de la Policía Nacional del Perú, en situación de disponibilidad o retiro, se considere afectado por una conducta que constituya infracción cometida por otro miembro de la institución en situación de actividad o disponibilidad. Respuesta, podrá solicitar la investigación o sanción correspondiente, mediante denuncia debidamente fundamentada ante el superior, dependencia de la Inspectoría General más cercana u órgano de disciplina competente. 942. Obedecerá las órdenes recibidas siempre que no sean contrarias a lo señalado en la Constitución Política del Perú y la normatividad vigente y dará cuenta de su cumplimiento al superior que las impartió. El párrafo anterior está dentro del capítulo denominado Normas de conducta, referido a respuesta, responsabilidad del subordinado. 943. El superior es el responsable de ejercer autoridad en todo lugar y circunstancia, así como respuesta, mantener la disciplina mediante la instrucción, el mando justo, el buen ejemplo y la imparcialidad, estimula y corrige oportunamente al subordinado dentro del marco legal. 944. Es el conjunto de principios, valores y normas de conducta que regula el comportamiento del personal de la Policía Nacional del Perú. Respuesta, ética policial. 945. Contiene los principios rectores, los bienes jurídicos protegidos, las normas de disciplina y servicio, la tipificación de las infracciones, las sanciones disciplinarias, la estructura y competencias de los órganos del sistema disciplinario policial y el procedimiento sancionados. Nos referimos a respuesta, el contenido de la Ley 30.7.14. 946. Es la facultad que tiene el superior para impartir órdenes y disposiciones a un subordinado en el ejercicio del cargo asignado por nombramiento expreso. Respuesta, el comando. 947. El subordinado al dirigirse al superior debe anteponer la palabra mi, seguida del grado que ostenta el superior. El trato de usted es obligatorio entre el personal de la Policía Nacional del Perú en todos los actos públicos y privados. El superior debe responder con respeto y consideración. El enunciado corresponderá. Respuesta, signos y expresiones de respeto. 948. Es la representación ante la opinión pública del accionar del personal de la Policía Nacional del Perú. Respuesta, imagen institucional. 949. Constituye la base principal de la relación de confianza y legitimidad que debe imperar entre la institución, su personal y la sociedad en general, construida sobre una sólida disciplina y un servicio eficiente y oportuno. Respuesta, imagen institucional. 950. Es la condición esencial de la Policía Nacional del Perú. Respuesta, disciplina policial. 951. Se entiende como el acatamiento consciente y voluntario de las órdenes que se dictan con arreglo a ley, que permite asegurar la unidad de acción y el cumplimiento de la finalidad fundamental, misión y funciones institucionales. Respuesta, disciplina policial.
Noningentésimo quincuagésimo segundo se podrá investigar o imponer dos o más sanciones disciplinarias por el mismo hecho, en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Corresponde al principio de respuesta, prohibición de la doble investigación o sanción. 953. Las decisiones en el ejercicio de la potestad disciplinaria sancionadora deben mantener proporción entre la infracción cometida y la sanción, se refiere al respuesta, principio de proporcionalidad. 954. Garantiza los derechos de impugnación y de contradicción mediante una estructura jerárquica que permite la participación de una autoridad independiente, imparcial en la revisión de un acto disciplinario previo, sea porque los interesados interpusieron recursos de apelación o proceda la consulta. Respuesta: la doble instancia. 955. La facultad para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario para la determinación de la existencia de infracciones disciplinarias tipificadas en la presente ley, prescribe por el transcurso de los siguientes plazos. Respuesta: por infracciones leves, a los 6 meses de cometidas, o transcurrido 18 meses, cuando hubiesen sido detectadas en el curso de un procedimiento administrativo disciplinario por la comisión de infracción grave o muy grave. 956. Es una medida preventiva que solamente puede ser impuesta, mediante resolución debidamente motivada, en los procedimientos administrativo-disciplinarios sumarios o en los casos donde se investigan infracciones muy graves que se sancionan con base a la situación de retiro. Respuesta: suspensión temporal del servicio. 957. Se ejecuta cuando la permanencia en un determinado cargo del presunto infractor pueda poner en riesgo el desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario. Su ejecución se hará efectiva automáticamente y en ningún caso esta medida implicará que el servidor afectado deje de percibir los haberes a que tiene derecho. Nos referimos a respuesta: separación temporal del cargo. 958. Señale una medida preventiva. Respuesta: separación temporal del cargo. Noningentésimo quincuagésimo noveno constituyen de mérito ni sanción administrativa. Respuesta: cese temporal del empleo. 960. La sanción de rigor se extiende de respuesta: 1 a 15 días. 961. Son medidas disciplinarias escritas que se imponen luego de seguirse el debido procedimiento como consecuencia de una conducta que constituye infracción prevista en la presente norma. Respuesta: las sanciones. 962. Constituye una clase de sanción. Respuesta: amonestación. 963. Constituye una clase de sanción. Respuesta: simple. 964. Constituye una clase de sanción. Respuesta: rigor. 965. Constituye una clase de sanción. Respuesta: pase a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria. 966. Constituye una clase de sanción. Respuesta: pase a la situación de retiro por medida disciplinaria. 967. Constituye una clase de sanción. Respuesta: leve. 968. Se ejerce manteniendo a cada cual en el ámbito de sus deberes y derechos. Respuesta: subordinación. 969. Se determina por la fecha del último ascenso, a igualdad de éste, por la de ascenso al grado anterior, y así sucesivamente. Respuesta: la antigüedad en el grado. 970. En todo lo concerniente a los actos del servicio, el mayor grado prevalece sobre el menor, a igualdad de grado, la mayor antigüedad confiere prelación sobre la menor. En igualdad de grado y antigüedad, el oficial de armas precede al de servicios. La asignación de personal a los cargos se sujeta a estos.
El párrafo anterior constituye. Respuesta: criterios de prelación. 971. Se impulsará de oficio el procedimiento administrativo disciplinario. Corresponde al principio de. Respuesta: celeridad. 972. Las sanciones previstas en la presente norma se gradúan en atención a la gravedad, naturaleza o trascendencia del hecho, así como las referencias administrativas disciplinarias del infractor. Corresponde al principio de. Respuesta: razonabilidad. 973. El derecho a la defensa corresponde al. Respuesta: principio del debido procedimiento. 974. Las infracciones son sancionadas con sujeción a los procedimientos establecidos en la presente norma, respetándose las garantías y derechos del debido procedimiento. Nos referimos al. Respuesta: principio del debido procedimiento. 975. El superior y los órganos disciplinarios deben actuar con respeto a la Constitución Política del Perú, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas, y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. Nos referimos al principio de. Respuesta: principio de legalidad. 976. Para casos complejos, la etapa de investigación para las infracciones muy graves será de. Respuesta: 50 días hábiles. 977. La etapa de investigación en el procedimiento administrativo disciplinario sumario tiene un plazo máximo de. Respuesta: 10 días hábiles. 978. Es competente a nivel nacional para realizar investigaciones extraordinarias por la comisión de infracciones disciplinarias graves o muy graves. Respuesta: la Oficina General de Integridad Institucional a través de la Oficina de Asuntos Internos. 979. El personal de la Policía Nacional del Perú no podrá ausentarse del ámbito de la demarcación policial. Respuesta: sin conocimiento previo de su comando. 980. La recopilación de las informaciones que permitan el esclarecimiento de los hechos, constituye. Respuesta: una de las acciones previas que pueden realizarse para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario.